Bueno, yo lo recuerdo como 3 menos 10 de la tarde, empezábamos una prueba de matemáticas con Patricia Giordano, que nos daba en aquel momento, y en 10 minutos terminamos la prueba, 7 chicas. 10 minutos, yo siempre soy la última en terminar las pruebas porque reviso y repaso, y en ese día, en 10 minutos todo, y con un 10 terminamos la prueba. 10 era la prueba. Y bueno, venimos a agradecer, chochas, imagínate la alegría que teníamos. Yo principalmente en 10 minutos terminé una prueba que me lleva 1 hora. Siempre ese día 10 minutos. 10 minutos tenía toda la prueba bien, 10. Y vinimos a agradecer, todas recontentas. Yo me puse a leer, me acuerdo, la lectura ahí que me tocaba ese día. Y una de las chicas dice, chicas, ¿esto es pintura o es sangre? Y se pone a sacar una crostita y a gustarla porque para saber la inquietud, viste, de ese momento, qué era. Si era notaba algo raro, de algo distinto que no era. Y bueno, gustó, se puso en la lengua y era sangre, gustó otra, y así todas coincidimos, esto es sangre, Dios. Y nos gustaba sangre. Así que bueno, vinimos a la preceptoría, le avisamos a la preceptora al sacerdote, y todo transcurrió a las 3 de la tarde. Vinieron llorando y Patricia va al encuentro de ellas, Patricia la preceptora, y le cuentan lo que había pasado. Patricia, por supuesto, que estaba cerca mío, me dice, Susana, pasó tal y tal cosa. Que, bueno, tranquilas, no digan nada, tenete a las chicas acá en preceptoría o en la dirección, que no se vayan a juntar con los demás chicos. Inclusive a las chicas le dijimos que conservaran por el momento el secreto, porque bueno, era una cuestión muy difícil y no sabíamos cómo debíamos actuar. Me fui hasta la iglesia, entré con todo cuidado, nunca miedo, nunca nada, al contrario, con una atracción, unas ganas de ver qué ocurría, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Y bueno, busco una banquetita y subo, miro, veo esa sangre que estaba brotando, no era que había brotado, seguía brotando. Instintivamente, con mi dedo índice, toqué, miré y lo probé, me lo puse en la boca. Y dije, sí, es sangre, sin saber, pero no era pintura, no eran cosas raras, simplemente tenía el sabor salado de la sangre. Era todo lo que podía saber. Bueno, con ese dedo así lo llevé con el puño cerrado, porque no quería que eso se me perdiera, porque no sabía de qué se trataba, pero suponía que era demasiado importante. Entonces llego, la llamo a Patricia, le explico cómo son las cosas. Dice, sí, yo ahora voy también y veo, haz lo que quieras porque fuiste vos la que recibiste la noticia. Bueno, también hizo lo mismo. Y bueno, y nos juntamos y le dijimos a las chicas que no podíamos contar eso sin que un sacerdote o una persona de la iglesia nos contara de qué se trataba, porque sí, era una manifestación, pero no leíamos de qué se trataba. Bueno, en ese momento las chicas se calmaron, bueno, trajimos algo, agua, no sé qué, para tomar, nos tranquilizamos todos. Le digo, esperen aquí que yo voy a ir a hablar con el sacerdote. Yo lo veía viendo, lo sabía de antes, esto tiene más historia que el 8 de abril de 1996, pero... ¿Cómo lo venía viendo? ¿Qué sucedía? Y bueno, yo iba percibiendo que el Cristo se manifestaba en llagas, en heridas, solo que la gente no lo veía. Después que se hizo público, alguien dijo, yo percibía o más rojiza las llagas en lo que es la pintura de la imagen. Ahora,
pudimos en ese momento todos constatar que no era la pintura. Había una exudación de sangre extraordinaria. Bueno, como quiso Dios mostrarse a esta comunidad y generar ese movimiento de piedad, de oración, de reflexión. Esta imagen estaba en un domicilio particular que había sido donada por un sacerdote franciscano a una familia Pérez, a los padres de Juan Carlos Pérez, que actualmente vive aquí en Serrano, y el padre Jorge Soldera, que fue el primer sacerdote perteneciente a la diócesis de Río Cuarto cuando se van los franciscanos, va un día de visita a la casa de este señor Juan Carlos, ve la imagen, le llama la atención porque esta imagen es una réplica de otras imágenes como el Cristo de Reducción. Claro. Entonces se la pide al señor Juan Carlos, Juan Carlos se la vuelve a dar para que esté en la parroquia y entonces la trae aquí nuevamente. Impacta un poco más como para profundizar en la fe, querer saber más sobre Dios, sobre el sentido de la vida, qué hacemos en la tierra, qué pasa cuando nos morimos, dónde vamos. Me sirvió para profundizar en la fe. ¿Surgieron preguntas en ese momento? En ese momento, sí. Bastantes inquietudes como para profundizar en la vida. Convengamos que la mayoría de los alumnos van al Instituto San Alberto San Enrique, que es un instituto religioso, podríamos decir, ¿no? Porque pertenece a la misma parroquia, pertenece a la iglesia, por lo tanto había un conocimiento de todo. Sí, había un conocimiento. Nosotros teníamos la puerta abierta para venir a rezar en los recreos cuando quisiéramos. El padre nos dejaba la puerta abierta y nosotros veníamos a pedir la mayoría de las veces para que nos vaya bien en las pruebas. En aquel momento la inquietud del estudiante es que te vaya bien en la prueba. Entonces siempre veníamos a pedir antes de ir a veces también entrábamos antes de entrar al colegio. Sabíamos frecuentar para agradecer pocas veces. Hoy en día uno tiene que ser más agradecido, ¿no? Pero siempre pedir para que nos vaya bien en los exámenes. ¿Cómo fue tu vida después de eso? Y después de eso la inquietud siguió. Empecé una carrera distinta a la que había con las inquietudes que yo tenía, empecé otra carrera distinta. Después, con el tiempo, conocí a un grupo de personas muy allegadas a Dios, que me enseñó mucho sobre la fe, y cambié la carrera, porque yo quería seguir profundizando en mi fe, y estudié profesorado en doctrina sagrada. Y bueno, y ahí ya como que confirmas la fe, volvés a la importancia de conocer nuestras raíces, como para todos, ¿no? Que somos cristianos, y conocer que somos hijos de Dios. Conocer eso, profundizarlo más, por ahí no lo tenemos tan presente por el trajín de la vida, los trabajos, entonces profundizar la fe como que, bueno, ya como completó, llenó todas las expectativas que tenía. Uno muchas veces... Respecto de las dudas, ¿no? Que uno surgen de la fe y claro, cuestiones que uno se plantea, decir, bueno, este fue el sacerdote que lo puso, ¿viste? Tantos comentarios que escucha. Y bueno, no, es mucho, no es posible eso, porque vos decís coordinar la hora, coordinar 7 chicas. Imposible que haya sido extra, que no sea, por ejemplo, Dios, que haya querido hacerlo. Bueno, fue un montón de preguntas, el por qué y cómo, y será cierto, y bueno, los comentarios. Yo particularmente, cuando lo vi, qué sé yo, por la fe que uno tiene, pensé que verdaderamente era una manifestación, no dudé que era una manifestación. Yo directamente vi al Cristo manifestándose en distintos colores, pero nunca llegué a ver... Suponete que otras personas vieron, y creo que lo vieron, una gota de sangre que caía, porque después la sangre estuvo al pie de la cruz que tenía un mármol. O sea que verdaderamente derramó nuestro Señor su sangre. Pero yo eso no lo llegué a ver en ese momento. Sí vi
las distintas manifestaciones del Cristo, de cómo iba cambiando sus colores, cómo formaba sus costritas, en donde había sido el derrame de sangre y todo eso. Yo creo que en ese momento, en esta comunidad, era el sacerdote que Dios quería para estas manifestaciones. No porque fuera más santo, ni más sabio, ni más pastor. Siempre dije que Dios encontraba un cura que le creía y que todo lo que se manifestaba asentía como un hecho divino, un hecho de Dios, que tal vez en otras circunstancias otros sacerdotes pueden no haber tenido esa respuesta, y, en fin, pero no hay motivación. Yo puedo saber algo que está en mi interior y punto, tampoco tiene que ser algo público, pero fue una gracia que yo tenía 33 años de vida cuando esto comenzó. Bueno, uno va como relacionando, ¿no? En ese sentido, hubo mucha gracia de Dios para darnos este regalo, y que se fue prolongando porque las manifestaciones siguieron. Después fue la fuente de agua bautismal, después fue el ícono. ¿Qué sucedió con la fuente de agua bautismal? El agua, ¿no lo sabías? Se multiplicó el agua, rebalsó. O sea, de la fuente que estamos viendo de fondo, que es un recipiente de mármol cerrado. Sí, es decir, un domingo, tengo todo anotado, ahora no, algunas fechas, no sé, pero fue un domingo, habíamos celebrado, estábamos en el año de preparación al jubileo del 2000, año del bautismo. Sí. Se habían dado otras situaciones asociadas al bautismo con mucha notoriedad. Bueno, yo cuando vuelvo de Melo, que celebraba misa a la mañana ya, me dice una persona: padre, se volcó agua de la pila bautismal, así que yo la junté en un balde. ¿Pero quién se atrevió a poner agua? ¿Cómo? No sé. Bueno, la pila que está a mitad de contenido rebalsaba y había volcado. Yo, pero qué ocurrencia. Bueno, está bien, ya está. Se celebró la misa, mediodía, y yo empecé a pensar: Señor, ¿no querrás también mostrarnos algo? Porque nadie va a echar agua, esta bendita es para bautizar. Bueno, y entonces dije: bueno, Señor, mostrame por tu palabra si esto, ¿qué pasó? Entonces tomo el texto del Evangelio del día, de las lecturas del día, y una de las lecturas opcionales dice San Pablo: el Señor no vino por la sangre, sino por la sangre y por el agua. Bueno, más claro, la recogí toda, la conservé, después de bendecirla con sal, y antes de irme de aquí de Serrano, la entregué en 50 frasquitos a la gente que estaba más cerca participando de la vida parroquial. Pero fue también y después esa tapa de madera se cubrió del crisma perfumado, de aceite perfumado, sin explicación. Y en este pasillo la gente vino en procesión y tocaba y se santiguaba porque era el crisma que brotaba del ícono.
por eso esa bandeja de mármol que traje de la toma San Luis, porque ahí se recogía, es decir, manifestaciones que nos dejaron en ese momento a todos boquiabiertos, porque fue el Cristo, fue el agua y fue el óleo. Celebrando el trienio antes del 2000. Yo de aquí me fui en febrero del 99. Entonces era el año del Hijo, del Espíritu y del Padre. Entonces en el año del Hijo, la manifestación del agua, en el año del Espíritu Santo, la manifestación del óleo, y en el 99 yo ya no estuve, yo me fui. Pero cesaron todas las manifestaciones. En sus crónicas relata que el Cristo no volverá a sangrar. No. ¿Por qué? Porque fue el signo del momento. No tenemos que generar no sé cómo decirlo, pero la fantasía. Fue el momento para los que quisieron ver, los que quisieron creer y los que a partir de ese momento y hasta el fin de la historia quieran creer y acercarse a esta manifestación. Pero bueno, es así. Es así. Tampoco el ícono tuvo más manifestaciones de Miron es el término griego del crisma. ¿Cuál es el mensaje para las nuevas generaciones y para esta sociedad que hoy celebra esos 30 años de la manifestación? Signo de dolor por los que no llegan a la conversión, a la verdadera piedad y al cumplimiento de los mandamientos. Ese es el mensaje. Signo de dolor por los que no llegan a la conversión, a la verdadera piedad y al cumplimiento de los mandamientos. Quedó escrito en los volantes de aquella época. Yo he guardado, tengo mi caja con todos estos recuerdos y sí, tengo muy presente que ese era el mensaje de entonces, de hoy y para siempre. Acercarnos a Dios, vivir de Dios, confiar en Dios, que quiere mostrarse vivo, porque todo lo que estuvimos entonces, vimos llagas abiertas, vimos sangre vertida, vimos las costras de la sangre adheridas a la imagen. Y yo recogí, y se hizo analizar, es decir, lo pidió el obispado en ese momento. Es decir... ¿Qué dio ese análisis, padre? Bueno, Dios no lo quería, pero se mandó a hacer y se obedeció. Determinó que no era sangre humana, el análisis químico. Tampoco supieron decir los bioquímicos qué era. Pero ¿cuál fue la comprensión de ese hecho? Dios quiere que lo contemplemos, no que lo analicemos. Y que busca razones en Dios se queda vacío, porque Dios es más que mi razón. Entonces, está bien. No nos hizo efecto, ¿eh? En la comunidad nadie se sintió ni defraudado, ni engañado, ni porque el análisis dijera que no era sangre humana, en absoluto. Padre, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Voy a compartir aquí estos 3 días con el gozo de la celebración de este 8 de abril y bueno, y lo que vaya dándose al momento de hacer memoria de tantas cosas hermosas que quiso Dios para Serrano y su pueblo en esa fecha.